Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. El día de hoy estaremos haciendo un nuevo estudio que será la continuación del estudio de fructificar y multiplicados. Ya la clase pasada hablamos acerca de los frutos y estuvimos diciendo, hablamos acerca de la primera parte de ese mandamiento, porque hemos estado empezando a estudiar los 613 mandamientos, o bueno, uno de los 613 mandamientos, porque a veces nos hablan de 613 mandamientos y sentimos que es algo muy ajeno a nosotros, es algo que no conocemos, es algo muy extraño. Y bueno, con esto vamos acercándonos un poquito a los 613 mandamientos. Uno de los 613 mandamientos es fructificar y multiplicados. Y precisamente hace una semana veíamos lo que era fructificar. Veíamos la importancia no solamente de que es algo que prima en nuestra vida, sino que el Señor lo va a demandar de nosotros como un mandamiento, el hecho de que demos frutos. Y esta semana quiero traer a colación para esta introducción este versículo bíblico que esta semana leí, precisamente habla acerca de los frutos y quería leérselos hoy a ustedes para esta introducción. Mateo capítulo 3, versículo del 6 al 12. Mateo capítulo 3, del 6 al 12. Dice, lo voy a leer. Y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Está hablando del bautismo de Juan el Bautista. Al ver él que muchos de los fariseos, él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y este texto, esta semana estaba meditando acerca de los frutos y de repente el Señor me trajo este texto y dije, definitivamente debo compartirlo como una introducción, porque ahora vamos a hablar de la multiplicación, como una introducción a lo que vimos la clase pasada de los frutos, porque es importante entender que siempre ha sido un mandamiento que demos frutos, lo que decía Pablo en Gálatas 5, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Y frutos de qué? Juan el Bautista lo está diciendo perfectamente, él lo sabía, frutos dignos de arrepentimiento. No piensen dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya tiene el hacha, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Como hablábamos hace 8 días con la parábola de Yo soy la vid verdadera de Juan 14. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Para los que no saben qué es un aventador, es como un tipo de rastrillo, para que me entiendan, que tiraba el trigo hacia arriba y todo lo que era, como decimos en Colombia, afrecho, todo lo que no era trigo, salía volando y todo lo que era trigo caía de nuevo al piso. Entonces esa era la manera de ellos colar qué era trigo y qué era pura basura, qué era afrecho. Entonces cogían el aventador para hacer este trabajo y todo el tiempo tiraban para saber qué es trigo y qué no es trigo, qué es trigo, qué es cizaña, qué es trigo y qué es mero afrecho. Entonces, Juan
está hablando aquí de los frutos dignos de arrepentimiento y está hablando de que muchas veces nosotros encontramos excusas para justificarnos para no dar frutos. Ellos decían, nosotros no necesitamos dar frutos porque nosotros somos hijos de Abraham. Eso era una manera de decir, ya una vez hijos de Abraham por sangre, ya no necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Era una manera de que ellos lo pensaran. Y a veces nosotros en este tiempo tenemos, tenemos también este tipo de pensamiento. No tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento porque yo ya creo en Cristo. Y no nos damos cuenta de verdad cuál es la promesa. Ellos no se daban cuenta de cuál era la promesa verdaderamente de nuestro padre Abraham. Ellos no se daban cuenta de cuál era, y a veces nosotros nos damos cuenta de qué es lo que conlleva creer en Cristo y ser un seguidor de Cristo, que eso lo hemos visto en todo ese tiempo. No podemos ufanarnos de simplemente tener a Cristo o ser hijos de Abraham cuando de verdad no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Es muy importante eso. Entonces, es imprescindible que como hijos de Dios demos frutos. El árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego, que es la condenación. Y el árbol que sí da fruto se lleva a los graneros. Y bueno, quería traer a colación este texto porque me parece muy interesante. Porque es que algunos sienten que los mandamientos como que son sugerencias en Jesús, como que Jesús les da unas grandes sugerencias a las personas para cumplir. Y los mandamientos no deben verse así, siempre deben verse como mandamientos. Debemos ser hallados con frutos espirituales. Bueno, entonces, para seguir viendo todo este mandamiento acerca de fructificar y multiplicaos, nos tenemos que volver a remitir a Génesis capítulo 1, versículo 28, la primera parte, donde dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, Adán y Eva. Entonces, en ese punto del Génesis es donde nosotros entendemos, es el primer mandamiento que Dios le da a la humanidad cuando adopta a Adán y Eva y los reconoce no solamente como criaturas, sino como hijos. Esta bendición de Génesis 1:28a, de la que hablamos hace 8 días, también se la da a Noé y a sus hijos cuando pasa todo el tema del diluvio que el Señor trajo por causa de la maldad del mundo. A a Noé se le denomina como pregonero de justicia en medio de su era. Se le pone a predicar en todo el tiempo que él estuvo construyendo el arca para que la gente se arrepintiera y creyera en que Dios iba a traer un diluvio, aunque ellos nunca habían visto llover, y a través de creer en el Dios de Noé iban a poder ingresar al arca, porque la fe viene acompañada con acciones, ¿no? Lo hemos visto en otras clases. Entonces, alguien por favor que me ayude a leer Génesis capítulo 9, versículo 7. Génesis 9, 7. Génesis 9:7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Bueno, esa es la bendición que Dios le da también a Noé y a los hijos de Noé, por quienes fueron rescatados
de en medio del juicio. Porque acuérdense que el juicio del Génesis a través del diluvio es la tipología del juicio que va a haber al final de los tiempos con el Mesías. Solamente que ese juicio fue en agua. Nosotros ahora vamos a experimentar un juicio de fuego, porque Dios hizo un pacto con Noé y sus descendientes de que no volvería a traer juicio a través del agua. Ahora el juicio que nosotros vamos a experimentar es a través del fuego. Y le da a Dios esta bendición, este mandamiento a Noé también y a su descendencia, y le dice: fructificad y multiplicaos, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Bueno, después de esto, Dios les sigue dando el mismo mandamiento a los patriarcas, a todos los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Israel, el mismo mandamiento, el mismo mandamiento. Y vamos a ver en especial y en particular hoy el mandamiento que se le da al patriarca Abraham. Y para esto vamos a ir a Génesis 17 del 5 al 10. Por favor, alguien que me ayude con Génesis capítulo 17, versículo del 5 al 10. Dice así: y no se llamará más su nombre Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra del Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Y versículo 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Aquí está hablando de Sara, que le está cambiando también el nombre a Abraham y a Sarai por Abraham y por Sara. A ella también se le da esta bendición, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, como esa bendición se le da a todos los patriarcas, entonces el pueblo de Israel la asume como mandamiento y bendición para ellos también. Ellos como pueblo tenían el mandamiento y la bendición de multiplicarse. Entonces, hace una semana les mostré este libro que se llama Los 613 Mitzvot, está en inglés, y vamos a ver qué es lo que dice los judíos de cómo guardar este mandamiento. Vamos a ver lo que dicen los judíos. Dice: cuando un hombre llegue a la edad de 18, él se convierte en el sujeto de este mandamiento. Para que un hombre pueda cumplir este mandamiento, su esposa debe darle al menos 2 niños, 2 hijos, un niño y una niña. En otras palabras, si la esposa de un hombre le da 5 hijos varones o 6 hijas mujeres, no ha cumplido la obligación de acuerdo a este mandamiento. Si uno es físicamente incapaz de dar hijos o si uno de los hijos muere, si su hijo muerto deja otro niño, que sea un niño o una niña,
propio, entonces ha satisfacido la obligación en referencia a este mandamiento. Esto es judaísmo. Esto es judaísmo, ¿no? ¿Cómo se debe cumplir el mandamiento? Teniendo un niño y una niña. Si usted tiene 6 hijas y no ha llegado el niño, tiene que llegar el niño para que usted cumpla ese mandamiento. No ha cumplido el mandamiento si usted tiene 5 hijos varones o tiene 6 hijas mujeres. Tiene que ser un niño y una niña mínimamente. Y si usted a lo mejor tiene un hijo o no puede, tiene un hijo y se le muere, entonces no ha cumplido el mandamiento. Entonces, esos son los requerimientos judíos para poder cumplir ese mandamiento. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice, pero esos son los requerimientos judíos para cumplir ese mandamiento. Solamente les quería dar como un concepto de lo que piensa el judaísmo acerca de este mandamiento para nosotros seguirlo entendiendo en el Mesías. Porque esto es un mandamiento y una promesa que se le ha dado a los patriarcas. Lo que pasa es que el judaísmo, que era lo que Jesús venía a atacar, tomó el mandamiento y le puso cargas a la gente que nada tenía que ver con el mandamiento para que la gente cumpliera la carga que había puesto, o sea, el mandamiento sobre el mandamiento, y se olvidara el mandamiento de Dios. Nosotros estamos llamados es a cumplir el mandamiento en el Mesías, no a cumplir mandamientos de hombres que lo que hacen es desdibujar completamente el propósito del mandamiento de Dios. ¿Y cuál era el propósito del mandamiento de Dios? El Mesías. Si nosotros le ponemos levadura al mandamiento, le ponemos reglas humanas al mandamiento, desdibujamos completamente el propósito del mandamiento y no vamos a ser capaces luego de ver al Mesías, porque el Mesías, Jesucristo hecho hombre, es el propósito de la ley. Entonces, si nosotros no somos capaces de ver los mandamientos sin esa cantidad de reglas humanas, no podemos ver a Cristo en la Torá, en la ley, en la Biblia completa. Entonces, estas normas humanas deben ser quitadas para que el mandamiento de Dios tenga la gloria que debe de tener y nos pueda mostrar al Mesías. Como acabamos de leer, a Abraham en Génesis 17, del 5 al 10, Dios le da la bendición que conlleva con el mandamiento. Porque acuérdense que el que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley de Dios es una bendición para nosotros. Y dice, y entonces le dice el Señor, aquí estamos en Génesis 17, del 5 al 10, dice, no se llamará más tu nombre Abraham, le está cambiando el nombre a Abraham, porque te he puesto por parte de muchedumbre de gentes. Aquí está el mandamiento y también con ese mandamiento conlleva la bendición. Dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Nosotros en otro estudio que se llama La maldición de Canaán por violar a su abuelo, entendíamos que Canaán siempre estaba dispuesto a nivel histórico y profético y futurista a ser siervo del pueblo de Dios, que mientras estamos en este mundo que todavía no ha venido el reino del Mesías, no ha sido así, pero siempre se le ha prometido la tierra de el maldecido Canaán que violó a su abuelo a los hijos de Dios, en este caso a Abraham. Dice, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti y tus generaciones. Entonces,
El pacto siempre venía acompañado, la bendición y el mandamiento de bendecir, siempre venía acompañado del mandamiento. Si ustedes cumplen mi pacto, yo los voy a bendecir. Si ustedes cumplen mi pacto, yo los voy a bendecir. Miren nada más que dice Génesis, el próximo capítulo, estamos leyendo el 17, lo que dice Génesis 18:19. Génesis 18:19, no pierdan el 17:10 que estamos leyendo, pero vamos a ir en un momentico al 18:19, dice. Cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor dice, yo lo he elegido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Y este versículo es clave, porque el pacto que el Señor está haciendo con Abraham es este. Yo he elegido a Abraham, no para circuncidarlo, ni para circuncidar a sus descendientes. Ni para cortar el prepucio de él y para cortar el prepucio de sus descendientes. Yo lo he elegido para que se mantenga en el camino del Señor, ponga en práctica lo que es justo y recto e instruya a sus descendientes. Por eso, y volvemos a la introducción que hacíamos en Mateo, capítulo 3, versículo del 6 al 12, donde Juan les está diciendo, no digan que somos hijos de Abraham. Ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, generación de víboras. No piensen que por tener cortado el prepucio, ya ustedes van a ser salvos de la ira venidera, porque es que Dios no estaba buscando gente con el prepucio cortado. Dios estaba buscando gente, y volvemos a Génesis 18:19, que sea descendencia de Abraham porque se comportaba como Abraham. Entonces todo el que tiene la misma fe de Abraham pasa a ser la descendencia de Abraham. Gente que se mantenga en el camino recto del Señor, que ponga en práctica lo que es justo y recto, para que Dios cumpla lo que ha prometido. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la circuncisión en la carne simplemente era una señal visible del pueblo de Dios, pero no traía salvación. A Dios finalmente lo que le interesa de Abraham y de su descendencia es lo que dice Génesis 18:19. Acuérdense que en este tiempo con Abraham entendíamos la ley en sombra porque el Mesías todavía no se había revelado al mundo. El propósito, la finalidad de la ley, de los profetas, de la Biblia, es el Mesías. Sin el Mesías, entendemos la ley en sombra, meramente con esfuerzos humanos y rituales humanos que en su momento Dios dio y eran justos en su momento hacerlos para que nosotros pudiéramos entender al Mesías después. Entonces, empezamos hablando del mandamiento de la multiplicación y terminamos hablando del mandamiento de la circuncisión, porque están sumamente ligados el uno con el otro. Y ese es el segundo mandamiento que aparece aquí de los 613, la circuncisión. Seguimos leyendo, volvemos a Génesis 17. Dice, este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes y tu descendencia después de mí. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Versículo 11. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal de pacto, no será el pacto.
será la señal de que mi pacto está con ustedes. Entonces, ¿qué era lo que hacían los que practicaban el judaísmo del tiempo de Jesús? Se hacían la señal del pacto, pero no tenían la fe de Abraham. Pero no hacían conforme a Abraham, amigo de Dios, hizo. Solamente practicaban la señal, ya, como dijo Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos como padre. No piensen que por tener la marca del pacto, ustedes están dentro del pacto. Porque para estar dentro del pacto tienen que hacer lo que Abraham, mi amigo, hizo. Y seguimos aquí. Esta es la marca del pacto. Esta es la señal del pacto entre mí y ustedes. Versículo 12. No, creo que hasta allá no íbamos a seguir leyendo. Déjenme por acá que me embolate un poquito. Bueno, leímos un poquito más y entonces vamos al versículo 15. ¿Qué dijo? Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y dice aquí, hay una referencia de qué significa Sara. Sara significa princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces la bendición no solamente era para el circuncidado en la carne, sino que también era para su esposa. Porque a pesar de que los únicos que podían estar circuncidados, tener la señal del pacto en su carne, eran los hombres, la verdadera señal de que estaban bajo el pacto, volvemos otra vez a Génesis 18:19, era que se mantuvieran en el camino del Señor, instruyeran hacia sus hijos y pusieran en práctica lo que es justo y lo que es recto. Ese es el pacto. La señal solamente la llevaban los hombres, porque una mujer no se puede circuncidar el prepucio, pero las mujeres también estaban bajo ese pacto, a través de sus maridos, que son la cabeza del hogar, ¿no? Pero estaban bajo esa bendición, bajo ese pacto, porque en ese término las mujeres serían incircuncisas, porque no tienen prepucio para circuncidarse, pero las mujeres también están bajo la bendición del pacto de Abraham, porque se meten en ese pacto que es el que Yahweh le dio a Abraham, aunque no tengan la señal en la carne. Entonces, esto de la circuncisión, nosotros como seguidores de Jesucristo, tenemos que empezar a entender la ley en el templo renovado. Hace unas clases entendíamos que cuando Jesús dijo, tumbaré este templo y lo reconstruiré en 3 días, hablaba acerca de su propio cuerpo. Porque ahora nosotros tenemos como templo, ya no se adora en esa montaña, ya no se adora en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que es en el cuerpo del Mesías, porque es el templo nuestro. Entonces, al ser el Mesías nuestro templo, nosotros estamos siendo constituidos, como también lo decían los apóstoles, en columnas en el templo de nuestro Dios. Y al templo no podía entrar nada inmundo, espiritualmente hablando. Entonces, ahora este pacto con Abraham lo tenemos que entender en el templo renovado. Y para eso, dice aquí, al ver la adopción que Yahweh le hace a Abraham y el mandamiento con el que pacta con él, es necesario entenderlo en el Mesías, no en el judaísmo, no en la sombra, en el Mesías. Pues habiendo cambiado el templo físico, que era sombra, por el espiritual, que es el Mesías, los esfuerzos humanos los esfuerzos humanos por alcanzar la justificación son completamente inútiles e ineficaces.
Y entiéndase bien, al nosotros tener a Yeshua Mesías como nuestro templo, los esfuerzos humanos por alcanzar la justificación son completamente inútiles e ineficaces. Los esfuerzos en la carne. Cuando hablo de esfuerzos humanos, es el esfuerzo que uno puede hacer aquí en la carne. Voy a cortar el prepucio, voy a llevar animales al templo a sacrificarlos. Son completamente ineficaces. Y para eso vamos a referirnos a Gálatas, capítulo 3. Para los que todavía no se han visto la enseñanza de cómo leer el libro de los Gálatas en su contexto, les recomiendo que vayan a ver Gálatas versus la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 3 y del 7 al 9. Por favor, que alguien me ayude con Gálatas capítulo 3, versículo 3 y del 7 al 9. Dice así, Gálatas 3 al 3. Gálatas Tan 3, necios, versículo 3, 3. eso, y 7, 9. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, hay algo muy particular en Pablo y era que una de las cosas a las que él más duro le daba, de la que hablamos en el estudio de los Gálatas, pero una de las cosas más fundamentales a la que él le daba duro era a los de la circuncisión. Y yo por mucho tiempo me pregunté por qué Pablo le daba tan duro a los de la circuncisión, si Pablo no está en contra de la ley de Dios, pero finalmente la circuncisión es una ley, es un mandamiento que se le dio a nuestro padre Abraham, no está en la ley de Moisés, pero se le dio a nuestro padre Abraham. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo no esté en contra de la ley, pero sí esté en contra de la circuncisión? O sea, es algo muy confuso. Y eso es algo que se tiene que estudiar con cuidado, porque si decimos que Pablo a lo mejor por sus propias suposiciones y por sus propias intenciones internas, empezó a interpretar en su cabecita que la circuncisión no era ya lo que estábamos llamados como creyentes en el Mesías a hacer. Y habiendo nosotros acabado de leer un versículo tan diciente como Génesis 17, esta es la señal del pacto que haré con ustedes. Esto es algo que tenemos que entender, que tenemos que sentarnos a estudiar con mucha precaución y con mucho cuidado, porque solamente podemos tomar dos posiciones. Una, Pablo nunca estuvo en contra de la ley, pero en eso de la circuncisión estaba equivocado. La otra, Pablo sí estaba en contra de la ley y por eso estaba en contra de la circuncisión. Hay otra posición que también podríamos tomar, es Pablo no estaba en contra de la ley y el tema de que ya no nos debemos circuncidar en la carne está completamente correcto. Si nosotros decimos Pablo nunca estuvo en contra de la ley, pero en lo de la circuncisión él no tiene la razón, entonces ya por ahí derecho deberíamos nosotros descartar completamente todas las enseñanzas del apóstol Pablo. Porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Eso fue lo que dijo Jesús. Y si Pablo hubiera cogido sus enseñanzas y las hubiera sazonado con su propia levadura,
con sus propias opiniones, su pensamiento, su postura, su filosofía, lo que a mí me parece. Si Pablo hubiera cogido esas enseñanzas y lo hubiera empezado a sazonar con sus propias opiniones, ya la masa está leudada, no sirve la masa completa. Entonces, o Pablo es un defensor de la ley o Pablo es un atacante de la ley. Y si Pablo es un atacante de la ley, entonces como lo veíamos en el estudio a los Gálatas, no podemos confiarnos de lo que Pablo dice si Pablo ataca la ley. No podemos confiarnos de lo que Pablo dice si Pablo defiende la ley, pero lo de la circuncisión era una mera cosa de su mente. De la única manera que podemos fiarnos de sus enseñanzas es que Pablo está completamente a favor de la ley, porque esa es lo que el Señor nos dio desde nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y que lo del tema de la circuncisión estuvo correcto. Esa es la única posición que podemos tomar para confiar en las cartas del apóstol Pablo y para tomarlas como una referencia para nuestra vida. Entonces, aquí en Nueva Versión Internacional dice, le dice a los Gálatas, recuerden lo que habíamos estudiado en Gálatas versus la ley, de que Pablo le estaba dando muy duro al tema del judaísmo. Y el judaísmo y el judaísmo lo entendemos como estas dos vertientes de la ley en sombra, que es la ley antes del Mesías, la de los sacrificios de los corderos en el templo, la de la circuncisión en la carne, la de la ingesta de animales puros e impuros, todas las cosas que nosotros podemos hacer en la carne, la ley sin el Mesías, en sombra. Esa es una parte del judaísmo. Y la otra parte del judaísmo es las reglas y las normas que se pusieron sobre el mandamiento, como las que les acabo de leer acerca de fructificar y multiplicados. Entonces les dice a los Gálatas, tan torpes son, después de haber comenzado con el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Por lo tanto, sepan, versículo 7 al 9, por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham, lo mismo que estaba diciendo Juan, que era un levita, porque Juan era un levita, que estaba haciendo su trabajo de sacerdote. Por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven en la misma fe de nuestro padre Abraham. ¿Cuál fe de nuestro padre Abraham? Que cuando Dios le daba un mandamiento, él lo ponía en práctica. Sal de tu tierra y de tu parentela. Salgo de mi tierra y de mi parentela. Sacrifica a tu hijo. Sacrifico a mi hijo, que Dios lo detuvo y todo eso, pero Abraham empezaba a cumplir todos los mandamientos que le daba a Dios y se da testimonio de que Abraham fue un hombre que cumplió los mandamientos que le había dado Dios a él, porque aquí se dice en Génesis 18:19, lo que ahorita leíamos, de que a Abraham se le va a revelar que va a venir el juicio sobre dos ciudades impías, porque Abraham no tiene ese espíritu de esas ciudades impías. Abraham ha sido elegido para instruir a sus hijos y a su familia, es decir, a su descendencia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. ¿Qué es lo justo y recto? ¿Lo que usted y yo pensamos o lo que Dios piensa? Porque Dios es justo, porque Dios es recto, porque Dios es santo. Entonces, las leyes que Dios nos da son las únicas que podemos determinarlas como justas y rectas. Abraham cumplía esas cosas. Entonces aquí es lo mismo que le está diciendo Pablo, lo mismo que Dios le dijo a Abraham en Génesis, lo mismo que Juan Bautista le dijo a los que se creían descendientes de Abraham por tener una señal en su cuerpo. Lo mismo le está diciendo a los Gálatas, por favor, no se dejen llevar por esa corriente, mucho menos ahora que el Mesías ya murió por ustedes.
Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe, como entendíamos en días pasados, la fe sin obras es muerta. Hay que actuar para dar testimonio de la fe, cumpliendo los mandamientos. En efecto, la escritura, habiendo previsto, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, que Dios justificaría por la fe a las naciones, o sea, Dios desde Génesis ya tenía previsto lo que iba a hacer con Abraham, no solamente con el pueblo del linaje de Israel en su momento, sino con las naciones, con usted, conmigo. Anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que a los que viven por la fe son bendecidos junto a Abraham, el hombre de fe, lo que hablábamos ahorita. Entonces, debemos entender el mandamiento de Dios en el templo renovado, que es el cuerpo de nuestro Mesías. Y para eso, por favor, alguien que me ayude, vamos a Mateo 28, capítulo 18 y 19. Entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hay una particularidad en este texto y es que este texto a principios del siglo IV se le añadió en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque había una corriente fuertísima del trinitarismo a partir de ese momento. Ustedes si quieren lo pueden buscar por internet. El texto, lo que dice el texto que de verdad escribió Mateo, era, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Eso era lo que decía el texto antes del siglo IV, que después les pusieron el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de qué manera la Biblia también nos confirma esto, porque los discípulos no bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo no era en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el único versículo que ustedes van a encontrar porque fue un añadido que alguien le puso allí para justificar esta doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los discípulos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 10, versículo 48. No es el tema, así que nada más les voy a dar algo muy por encima, pero lo pueden buscar en una búsqueda por internet. Hechos 10, 48 dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Así era como bautizaban los discípulos, así es como siempre se hizo el bautismo. Entonces, volviendo a Mateo 28, 18, 19, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Este es el mandamiento que se le dio a Abraham con el pacto renovado y el templo renovado en el Mesías. A Abraham se le dice, yo te multiplicaré. Volvamos a Abraham. Génesis 17. Dice, te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti. Y después dice, daré a tu descendencia, después de ti la tierra en la que moras. Estoy leyendo rápido los versículos. Versículo 9,
guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, y este es mi pacto, que guardarán entre mí y ustedes y su descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre ustedes. Entonces aquí Jesús está dando el pacto en él. Dice, a mí se me ha dado toda autoridad. Yo soy el templo, él ya había dicho, yo soy el templo renovado del Señor. La ley debe cumplirse de manera espiritual a partir del Mesías, toda la ley, lo que veíamos en Gálatas. Y entonces Jesús les dice, a mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, si bien en Abraham era tener muchos hijos, la multiplicación a través de tener muchos hijos, en el Mesías la multiplicación se da cuando nosotros no solamente vamos a predicar, sino que vamos a hacer discípulos a todas las naciones. Y volvemos otra vez a Gálatas, capítulo 3, versículo 7, versículo 8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, entonces volvemos a lo mismo que explicábamos en el video de los Gálatas. Las fiestas y todo lo que era rituales en la carne se daba para justificación antes del Mesías. Ahora todo lo que es la ley ritual, todo lo que son las fiestas, todo lo que eran los esfuerzos humanos que Pablo habla, la ley en la carne, se da ahora en el Mesías a través de la fe de Abraham. Volvemos otra vez a Mateo. Entonces, Mateo 28, discúlpenme que los tenga ahí mareados entre Génesis, Gálatas, Mateo y todo eso, pero es necesario ver todos estos versículos juntos para poder entender de que todos hablan un mismo idioma, todos hablan un mismo idioma. En la Biblia, el uno no está hablando en contra del otro, el uno no está diciendo cosas diferentes al otro. El Mesías no anuló ninguna ley, nos está dando la ley en el templo espiritual que es Él. Mujer, llegará la hora y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que le adoren. Esos son usted y yo. Tenemos que dar frutos espirituales de arrepentimiento y no justificarnos en nuestra carne. Y les dice el Señor acerca del mandamiento de la multiplicación. Yo, que tengo toda autoridad, les doy a ustedes el mismo mandamiento que saben desde la antigüedad. Multiplíquense. No solamente predicando el evangelio, haciendo discípulos. Tienen el mandamiento de hacer discípulos a toda parte donde ustedes vayan, a toda parte donde ustedes vayan, bautizándolos en mi nombre. ¿Cuál era la marca del pacto que él está haciendo para la multiplicación? Lo mismo que se le dice a Abraham. Entonces, en este momento, lo que era la justificación en la carne, porque los judíos decían, somos hijos de Abraham porque tenemos la marca en la carne, en nuestro prepucio, ya somos justificados y somos salvos. Juan les dice, ¿perdón? ¿Víboras? ¿Quién les enseñó a oír a ustedes de la ira venidera? No digan que son descendientes de Abraham porque tienen cortada la carne, porque tienen mutilada la carne, tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento si verdaderamente quieren ser llamados hijos de Dios. Y el Mesías dicen, fructificad y multiplicaos, den frutos dignos de arrepentimiento, permaneciendo en mí y en mis mandamientos, y vayan, y eso que ustedes tienen, replíquenlo a los demás, multiplíquenlo a los demás, no solamente predicando, sino haciendo de las personas que escuchan
las buenas nuevas unos discípulos. Háganlos discípulos, multiplíquense en todas las naciones. Y cuando ustedes se multipliquen en las naciones y los hagan descendientes de Abraham, séllenlos con el pacto que es a través del bautismo. Cuando yo leo estos dos textos, para mí es clarísimo lo que el Mesías nos está diciendo acerca del templo espiritual que ahora es Él. Entonces esto Pablo lo entiende en el Mesías, lo entiende y vamos, no solamente Pablo, también lo entiende Pedro, lo entienden los discípulos, ¿no? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Por favor, alguien que me ayude con Primera de Pedro 3:21. Esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes, pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado entre los muertos. Bueno, entonces aquí, ¿qué está diciendo Pedro? Lo mismo que dijo Juan. Mi bautismo simplemente es para arrepentimiento, porque yo nada más los cojo y los meto en el agua. Pero entonces Pedro está diciendo lo mismo que está diciendo Juan. El bautismo no consiste en limpiarse el cuerpo físicamente, en el agua. No consiste en que simplemente le echen a usted agüita por el cuerpo. Ese no es el bautismo del Mesías. Ese era el bautismo de Juan. Pero ahora en el Mesías, nosotros somos bautizados. Cuando somos bautizados en el agua, somos sepultados con Cristo y resucitados con Él para vivir una vida en el nuevo nacimiento. Para vivir una vida que antes no podíamos vivir porque éramos esclavos del pecado. El Mesías nos bautiza a nosotros con Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir una vida espiritual que dé frutos. Esa es lo mismo del pacto de Abraham. El bautismo es una señal que todos podemos ver, pero verdaderamente lo que tiene que haber en nosotros cuando somos bautizados por el Mesías, dice Pedro, es una buena conciencia, un compromiso de buena conciencia delante de Dios. Un compromiso de buena conciencia delante de Dios. ¿Quiénes tienen un compromiso de buena conciencia delante de Dios? Todos los que se comprometen con cumplir los mandamientos de Dios. Y lo pueden hacer porque a través del bautismo son muertos con Cristo y resucitados para tener un nuevo nacimiento, donde ya no están construyendo las mismas obras en la carne que tenían antes del Mesías, sino que ahora están construyendo una vida en libertad del pecado y en esclavitud de la justicia, una vida para Dios. Esa es la señal física que el Mesías nos está dando. Pero la verdadera señal, como en la antigüedad, que los hijos de Abraham no eran los que tenían la señal física, sino que los hijos de Abraham son los que se comportan en la fe de Abraham. Y aquí está diciendo lo mismo Pedro, el bautismo no significa solamente en que nos limpiemos el cuerpo y listo. El bautismo en el Espíritu, que es el bautismo del Mesías, es una conciencia, es un compromiso de conciencia delante de Dios. Esa es nuestra circuncisión. Por eso es que Pablo decía, nosotros somos la circuncisión. No permitan que nadie les mutile el cuerpo. Vamos a Colosenses 2, 11 al 15. Por favor, alguien que me ayude con Colosenses 2, del 11 al 15.
Dice así Colosenses 2 del 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Exactamente. Es lo que veíamos en las otras clases, la justificación. Aquí recibimos justificación, recibimos una nueva conciencia, nacemos de nuevo, recibimos una vida donde a través de la circuncisión, que es el bautismo, la circuncisión en el Mesías, que es el bautismo, nacemos nuevamente en Cristo, porque ya los pecados que pesaban en nosotros ya no pesan. Tenemos una conciencia limpia. El Señor nos da una conciencia limpia, porque ya el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es quitada del medio y clavada en la cruz a través de la circuncisión que nosotros hacemos en el Mesías, que representa la muerte y la resurrección para vida eterna con Él, física, pero no es más sino un compromiso de permanecer en esta nueva, en buena conciencia que se nos está dando cuando nosotros recibimos al Mesías. No es más sino un compromiso de permanecer con esa conciencia nueva que se nos dio. Y de ahí podemos leer las cartas de Juan, donde nos dice, el que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces, por eso es que aún desde Abraham se nos muestra que el pacto con Dios no solamente eran para los hombres que tenían una señal física en su cuerpo, sino que también se la da a las mujeres, porque finalmente el pacto de Dios no es en el cuerpo físico, porque nosotros nos morimos y no nos llevamos la circuncisión para el cielo, la de la carne, los hombres se mueren y no se llevan la circuncisión para el cielo. La circuncisión que nos llevamos es los tesoros que nosotros hayamos hecho en el cielo, que es la circuncisión espiritual. Y por eso leíamos en Génesis 17, en la parte donde Dios también le hace esta promesa a Sara. Dice a ella, versículo 16 de Génesis 17, dice, a ella la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Porque si fuera solamente la bendición de Abraham por la circuncisión, pues entonces nosotros hubiéramos sido bendición a través de Ismael. Porque si finalmente Sara ni ponía ni quitaba en la ecuación, entonces hubiéramos podido tener la bendición a través de cualquier mujer que Abraham hubiera tomado, porque finalmente pues un hijo es un hijo, como dice el dicho, y el de la bendición es él. Pero la bendición es dada no solamente para el hombre, sino también para la mujer, que no solamente que se le da dignidad de princesa. Versículo 16, la bendeciré y también te daré ella un hijo. Sí, la bendeciré. Nadie ponga en duda la bendición que hay sobre Sara, sobre la madre de multitudes, y vendrá a ser madre de naciones. También vendrá a ser madre de reyes de pueblos, y reyes de pueblos vendrán a ella. Ella también hace parte de la bendición, aunque ella no tenga la señal en su cuerpo físico que era la sombra. Ahora la entendemos en el Mesías. Y por eso vemos que en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, por favor que alguien me ayude con ese texto. Primera de Pedro 3, 6.
Me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba su Señor. Ustedes son verdaderas hijas de Sara si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. ¿Cuándo somos verdaderas hijas de Sara? Cuando nuestros maridos están circuncidados en la carne. Somos verdaderas hijas de Sara cuando seguimos el ejemplo de una mujer que era intachable, que hacía el bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo bueno? La ley de Dios. Y vivía sin ningún temor. ¿Por qué la ley de Dios es buena? Como decía Pablo, la ley de Dios es buena y el mandamiento de Dios es santo y puro. ¿Por qué la ley de Dios es buena y el mandamiento de Dios es santo y puro? Porque finalmente nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros razonamientos, nuestras filosofías, nuestras posturas están contaminadas de una cantidad de cosas de nuestros tiempos, de nuestras mentes, de nuestra historia, de nuestra posición, de las heridas que podamos tener, de las rencillas que podamos experimentar. Nuestro pensamiento está manchado con eso, pero la ley de Dios es justa, es neutral, es perfecta, es buena. Como dice también la Biblia, no hace acepción de personas. Ah, ¿usted es rey? Ah, no, entonces la ley a usted no le aplica porque usted es rey. Ah, usted es magnate millonario, no, usted la ley de Dios no le aplica. Ah, usted es político, usted la ley de Dios no le aplica. No, la ley de Dios aplica para el esclavo como para el señor, para el súbdito más pequeñito como para el rey de toda la tierra que hubiera habido en ese momento. Para todo el mundo aplica y para todo el mundo aplica de la misma manera. Y a todo el mundo, según la responsabilidad que tenga y según lo que haga, se le va a pedir cuentas de la misma manera, sin acepción de personas. Entonces, la ley de Dios, siendo buena, no nos genera ningún temor, porque tenemos una conciencia limpia delante de Dios. Cuando nosotros somos circuncidados en el Mesías a través del bautismo y somos bautizados por el Mesías en el fuego, en el fuego y en el Espíritu Santo, nuestra acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es quitada del medio y clavada en la cruz. Nacemos de nuevo, tenemos una conciencia completamente limpia y nos comprometemos a permanecer con esa conciencia así. Entonces, ¿cuándo uno es hija de Sara? Cuando hace el bien. Y uno no tiene que vivir con ningún temor si uno hace el bien. Entonces, esta promesa también era no solamente para los hombres a través de una señal en la carne, sino también para las mujeres, que como Sara también le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando usted se sienta a leer el Génesis, usted se da cuenta que Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham, ¿con quién sale? Abraham no sale solo y se encuentra con Sara por allá en Harán, la conoce por allá en otra parte. Abraham sale de Ur de los Caldeos con Sara. O sea que Sara también le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ella era una mujer sujeta y era una mujer que apoyaba a su esposo en su fe en el Mesías. Y por eso se da buen testimonio de ella. Y nosotras tenemos que honrar a nuestros esposos temerosos de Dios y hacer el bien como lo hizo Sara, guardando los mandamientos de Dios, creyéndole a Dios para poder ser llamadas hijas de ella. Es muy hermoso estudiar esto. Entonces, volviendo, porque ya nos entramos en el tema de la circuncisión, que es uno de los 613 mandamientos también, volvemos al tema del mandamiento de la multiplicación. Recuerden que el Mesías nos lo dijo. El mandamiento de la multiplicación ahora, en Mateo 28, es vayan y disipulen, disipulen. Porque finalmente tener hijos y tener hijos y tener hijos y no cuidar de los hijos, pues cualquiera lo puede hacer. Esto es lo que más hace esta sociedad alejada del Señor. Pero nosotros tenemos que tener hijos y disipularlos. Cuando son hijos,
que son buenos hijos, que escuchan a sus padres, obedientes, que se sujetan, que honran. Estoy hablando de hijos espirituales. No dejarlos por ahí tirados. Ah, hice hijos y los dejé por ahí tirados. No, si usted en verdad hizo un hijo en el Señor espiritual que quiere seguir a Cristo, su obligación es discipularlo, porque usted y yo tenemos un mandamiento de discipular al pueblo de Dios. Y ese mandamiento no es nuevo, es desde la antigüedad, porque a Abraham se le dio una promesa que su descendencia era una descendencia para Dios. Para Dios, no una descendencia incircuncisa de corazón, no una descendencia impía, una descendencia para Dios. Y usted y yo, obviamente nuestros hijos físicos también debemos disipularlos, pero también debemos disipular nuestros hijos espirituales. Es un mandamiento, iglesia, un mandamiento. ¿Lo vemos? Por favor, alguien que me acompañe a Malaquías 2:15. Yo lo voy a leer rapidito. Malaquías 2:15 dice, no hizo él, ¿quién? Dios. No hizo él uno, Ejad, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Cuál ha sido la razón la razón del mandamiento multiplicado siempre? Hacer una descendencia para Dios. Dice así, 1 Corintios 9, del 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Por eso es que los ministros que necesitan fama y reconocimiento venden el Evangelio, porque el Evangelio como tal no es muy abrazado por la masa, por la mayor cantidad de personas. Entonces, como ellos buscan su propia gloria, le quitan al Evangelio lo confrontante para que la gente los pueda reconocer a ellos, los pueda invitar a ellos. Por eso es que Pablo dice, si les anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es un mandamiento. Yo no me glorío de algo que me estás mandando a hacer, como la parábola del siervo inútil. Hizo lo que tenía que hacer y aparte de eso necesita que le den gloria. Es una imposición que nosotros tenemos, es un mandamiento ir a ser discípulos. Es un mandamiento. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. ¿Por qué Pablo lo diría si no es un mandamiento? El mismo Señor lo está dando, ¿no? Y bueno, iba a entrar como a... Creo que ya no voy a terminar de poder terminar de dar el estudio hoy. Tal vez lo concluyamos para la próxima clase. Entonces, con la ayuda de Dios, lo importante es que hoy entendamos lo importante que es cumplir el mandamiento de Dios acerca de la multiplicación y pues por ahí derecho que este mandamiento nos lleva a la circuncisión. Que lo entendamos en nuestro contexto ahora, en el Mesías. Bueno, muchas bendiciones. Me alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes. En la próxima clase veremos si le seguiremos dando continuidad a este mandamiento o entraremos a seguir conversando acerca de otros mandamientos. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones.